Les voy a hablar un poquito sobre lo que es la comunicación oral, en este caso conceptos básicos de la comunicación oral. Como parte de la comunicación, esta comunicación va a surgir de la necesidad de ponerse en contacto con otras personas. Es una creación de significados a través de gestos, de señales, de símbolos, de señas. La comunicación es compartir algo de nosotros mismos. Estos son ejemplos de la comunicación. Luego tenemos que parte de la comunicación está la expresión, que la expresión es manifestar pensamientos y expresiones de nuestra realidad por medio de palabra, de símbolo e imágenes que pueden estar dirigidas a una o varias personas. En este caso son impresiones de nuestra realidad. Seguimos con lo que es el lenguaje. El lenguaje como tal es el medio por el cual nos comunicamos como un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. En este caso tenemos el ejemplo de los diferentes idiomas que van a permitir que nosotros nos podamos expresar. El lenguaje como tal va a tener funciones. Hay tres tipos de funciones. Podemos encontrar la función representativa, la función apelativa y la función expresiva. La primera que vamos a mencionar va a ser la función representativa. Se puede decir que la función representativa tiene como objetivo principal lo que es transmitir el mensaje o el lenguaje que transmite un contenido. Ese es el caso de la función representativa. Es aquella, podemos decir que es un lenguaje que llega a transmitir un contenido y va a requerir de un sistema de signos representativos de sucesos o de cosas. En cuanto a lo que es la función expresiva, esta se va a manifestar de acuerdo al estado psíquico del hablante. Y la función apelativa, esta va a ser la que atrae la atención del oyente. Voy a exponer un caso, por ejemplo la del perro. Un perro cuando ahuyenta a las personas va a atraer la atención del oyente. Y también tenemos el ejemplo de un niño también que puede ser que está llorando. Estos son ejemplos, estos son tres ejemplitos que tenemos por acá que se refieren, bueno, el primero que va a ser la función representativa. Esto es cuando se requiere transmitir algún contenido. El segundo vamos a tener una niña que se supone que está alegre. Esta niña representa lo que es la función expresiva. Y por último la función apelativa. También se le puede llamar función de llamada. Estas se comparan básicamente con señales de tránsito también. Seguidamente tenemos lo que son las características de la comunicación. Tiene 4 características principales. Vamos a ver. Dice que esta se va a integrar con personas. Tiene que existir una reunión para que se dé la integración con personas. Es transaccional por la interacción que pueden comunicarse entre sí y logran entenderse. Es dinámica, ¿por qué? Porque la comunicación tiene que fluir de forma constante, es continua la comunicación y afecta recíprocamente. Esto quiere decir que el hombre no está solo y que necesita comunicarse con otras personas para poder transmitir su mensaje. Tenemos también lo que son los componentes de la comunicación, que son como la clave base de la comunicación. En este caso tenemos un ejemplo de lo que es los componentes de la comunicación, que lo que tenemos son, por ejemplo, que el emisor, el receptor, el canal, la retroalimentación, que son los componentes básicos de la comunicación. ¿Qué podemos decir del emisor?
¿Qué podemos decir del receptor, del canal? Y todo este sistema y esos complementos de la comunicación tienen obstáculos que van a obstruir el paso de tener una buena comunicación. Tenemos aquí los componentes de la comunicación un poquito más ejemplificados. Tenemos lo que es el emisor. El emisor, como bien sabemos, es la persona que se encarga de transmitir el mensaje y es la que codifica el mensaje. Lo que es el receptor va a decodificar y son las personas a quien van dirigidas el mensaje. El mensaje, que es el contenido expresado y se integra por 3 elementos. El mensaje tiene 3 elementos importantes. Va a tener código, contenido y tratamiento. ¿En qué consisten estos 3? Bueno, el primero, el código. Este va a ser un sistema estructurado de signos. Vamos a ver por acá. Es un sistema estructurado de signos como lo son la lengua del español, el inglés, el japonés. Este es el ejemplo que tenemos acá. Este primero es el código. Luego tenemos lo que es el contenido. Acá está el ejemplo del contenido. ¿Qué es el contenido? Bueno, es el conjunto de ideas que constituyen el mensaje. Y el tratamiento es la forma en cómo nosotros vamos a decir las cosas, la manera en cómo vamos a expresar nosotros nuestro mensaje. Luego tenemos lo que es el canal. El canal va a ser el medio. El canal va a ser el medio por el cual nosotros vamos a transmitir el mensaje. Puede ser la carta, el televisor, el teléfono, el radio. Ese es el canal. Luego también tenemos lo que es la retroalimentación, que este es el elemento clave que propicia la interacción entre ambas partes. Y tenemos lo que es el ruido, que son barreras para poder transmitir nuestro mensaje. En cuanto al ruido, existen derivados del ruido. Tenemos lo que es el ruido psicológico, lo que es el ruido semántico, el fisiológico, el técnico, el ambiental. En el primer caso podemos decir que el ruido psicológico es el que se representa en el emisor y en el receptor y va a presentar el estado emocional de las personas, si está enojado, si está triste, si está angustiado. Lo que es el ruido semántico, podemos decir que este es el que se representa en el mensaje, en su contenido. Las palabras tienen un significado confuso. Lo que es el ruido fisiológico, podemos decir que ese es el que se presenta en el medio o en el canal. En cuanto al ruido técnico, tenemos que son las formas en cómo se presenta el mensaje, obstaculizando el mensaje. En este caso, que los manchones de tinta, que la televisión tiene rayas, que por ejemplo faltas de sonido en el radio, interferencias en el sonido, manchas en la computadora. Y lo que es el ruido ambiental, tenemos lo que son las derivaciones de la naturaleza, como la lluvia, la tormenta, que los ruidos del carro, que los pitos del carro. Todo esto son los ruidos ambientales. Y como parte final, la comunicación tiene un propósito. Tiene el propósito de controlar,
de motivar, de expresar emociones, de informar, y también podemos decir que es un propósito de la comunicación es entretener a las personas. Y para terminar, vamos a observar un pequeño video sobre los principales conceptos de la comunicación. Muchas gracias. Sergio está en su casa viendo las noticias en la televisión, mientras lee una carta que le ha enviado su tío Manuel. Su madre suspira a ver el desorden que hay en el salón y le señala todos los trastos que hay esparcidos por el suelo con la intención de que los recoja. Pero Sergio se acuerda de que tiene que hablar con Cristina para decidir qué película verán esta tarde en el cine y descuelga el teléfono para llamarla. Todas estas situaciones son procesos de comunicación que se dan a nuestro alrededor, pero que a veces no somos conscientes de que se producen. La comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje de manera verbal o no verbal a un receptor mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de difundir, intercambiar o compartir información, ideas o sentimientos. A partir de esta definición vamos a conocer todos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación para entenderlo mejor. Veamos el ejemplo de la llamada de teléfono entre Sergio y Cristina. En este caso, Sergio es el emisor en este proceso de comunicación, es decir, la persona u objeto que emite el mensaje. El destinatario del mensaje de Sergio es Cristina, por tanto, ella es el receptor, aquella persona o personas que reciben la información. Sergio tiene que decirle a Cristina qué película quiere ver en el cine esta tarde. Por tanto, este es el mensaje, la información que se quiere transmitir. Para que este mensaje llegue al receptor de una manera adecuada es necesario un camino que una a Sergio y a Cristina. El medio físico por el que se transmite la información se llama canal y en nuestro ejemplo es el hilo telefónico. Además, es necesario que Sergio y Cristina utilicen una misma forma de comunicarse para que ambos puedan entenderse. Por ejemplo, si uno de ellos habla en español y el otro en inglés, no podrán llegar a comunicarse de manera correcta. Por este motivo es necesario que los dos usen el mismo código, o sea, un conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje, que emisor y receptor deben conocer para poder codificar y descodificar adecuadamente la información. Este proceso también se ve influido por la situación o el contexto en el que se produce el acto comunicativo. Además, pueden darse interferencias o ruidos, entendiendo estas como cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, ya sea por problemas en la línea telefónica o por la fonía de uno de los dos interlocutores, por ejemplo. ¿Eres capaz de reconocer otros esquemas de comunicación en el salón de Sergio?